Amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. La congregación Génesis les agradece su humildad al escuchar estos audios que con todo amor les brindamos, aunque sean pequeños. Le rogamos al Espíritu Santo que esta palabra sea refugio para su alma. Hoy comparto el mensaje titulado Venciendo al diablo con la armadura de Dios. Considero importante esta palabra, ya que algunos cristianos se preguntan si es bíblico la guerra espiritual, cuáles son las armas para batallar, si es correcto ponerse la armadura, por qué si el diablo está derrotado en la cruz tenemos que batallar contra él, etc. Pues entonces estudiemos esto a la luz de la Biblia. Hebreos 2:14 nos dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La cruz es el lugar donde Satanás fue derrotado. Cuando el Señor murió en la cruz, parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria. Pero no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó con un triunfo poderoso sobre Satanás y las potestades de las tinieblas. Así que Jesús adquirió toda potestad en el cielo y en la tierra. Estas potestades malignas fueron despojados de toda su autoridad. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, el diablo sabe que fue derrotado, pero sigue mintiendo, engañando y obstaculizando la obra de Dios. Pero Cristo dio a la iglesia la autoridad para callar y dejar inoperante al enemigo. Así que la batalla no ha terminado. Un día será lanzado al lago de fuego para siempre. Nos referimos ahora al tema de la armadura. El significado de armadura en la Biblia se deriva de la palabra griega panoplia, que significa todo el equipo de guerra que usaba el soldado común de la infantería en los tiempos bíblicos. Estos soldados tenían armas defensivas, que eran el escudo, el yelmo o casco, coraza o cota de malla, grebas y calzado, cinturón o faja. Tenían las armas ofensivas, que eran la espada, el arco y la flecha, la honda y la lanza. Pues la armadura de Dios espiritual es una comparación con esta física. Ahora escuchen qué interesante es esta cita de Isaías 59, 17, 18, que dice: pues la justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como manto, como para vindicación, como para retribuir a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Esto es maravilloso. El mismo Dios se pone la armadura, interviene con su propio brazo, su fuerza, y sale contra sus enemigos en justicia, salvación, venganza, celo, ira, y demuestra que Él es el Mesías. Viene victorioso como Redentor a dar el pago a todos sus adversarios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo describe en Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como cristianos, hermanos, nos enfrentamos diariamente a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Aquí hay un vibrante llamamiento como soldados de Jesucristo. Cada verdadero hijo de Dios aprende que la vida cristiana es una guerra y muchas veces a muerte.
Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a algunos soldados. Ahora debes saber esto. Tanto más efectivo seas como cristiano para el Señor, tanto más experimentarás los salvajes ataques del enemigo, el diablo. Él es astuto. No malgasta sus municiones contra cristianos tibios. A los fervientes les pone el ojo. Recuerde, el desafío es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es, no con nuestra propia fuerza. También los mejores soldados de Dios son conscientes de sus propias debilidades. Y por eso ellos se apoyan fervientemente en el poder de Dios, en el vigor de su fuerza. Amén. Así que hay una necesidad urgente de vestirse con la armadura de Dios. Nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar listos para la acción. ¿Sabes? Dios nos ha dado herramientas. Tenemos un arsenal para que lo utilicemos para vencer los ataques del enemigo y salir victoriosos. Miren, nos dice, vestidos de toda la armadura. No será suficiente con una o dos piezas que te pongas, pero es la única forma que Dios nos mantendrá invulnerables. Pero esto requiere iniciativa, decisión de nuestra parte, requiere enfrentarnos no con nuestra fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Requiere una confianza total en el poder de Dios. Hermanos, es cierto que el enemigo tiene varias estratagemas. Pone desaliento, pone frustración, confusión, fracasos, pone opresión, pone hostigamiento, pone tentaciones. Ahora, el detalle es que Él conoce nuestro punto débil y apunta a Él. Y así intentará nuestra caída con miles de estrategias. En Efesios 6:12 nos dice que esta guerra no es cosa de luchar contra sangre y carne, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra batallones de ángeles caídos. Aunque no los podamos ver, estamos rodeados de malvados seres espirituales. La batalla es contra las fuerzas demoníacas, hermanos. Son espíritus con cierto grado de autoridad. Y esto no es de asustarnos. El brazo de Jehová está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hermano, ¿ha pasado usted un día malo? Pues el apóstol Pablo nos insta en Efesios 6:13 a tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo se refiere probablemente a cualquier momento en que el diablo se abate sobre nuestras vidas como un torrente de furia. Y muchos no se dan cuenta qué es lo que está pasando. La oposición satánica parece ocurrir en oleadas, avanzando y retrocediendo. Incluso es sabido en la Biblia que después de la tentación del Señor Jesús en el desierto, el diablo le dejó por un tiempo. Y es que las tentaciones vienen en espasmos, no en forma continua. Ahora vamos a referirnos a cada pieza de la armadura de Dios. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera pieza de la armadura que se menciona es el cinto de la verdad.
Desde luego está comparando con un cinturón ancho que llevaban los soldados. Servía para mantener la túnica interior en su lugar. Cuando tenían que correr, se ceñían los lomos. Desde luego, espiritualmente se refiere a la verdad de la palabra de Dios. Así que el cristiano debe conocer la profundidad de ella, que es viva y eficaz. Hemos de ser fieles en mantenernos firmes en su palabra, aplicarla a nuestra vida diaria, así encontraremos fuerza y protección en el combate. La segunda pieza es la coraza de justicia. En el soldado iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos hechos justicia de Dios en Cristo. La batalla contra el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos en integridad y rectitud de corazón. Así que las palabras no constituyen defensa en contra de una acusación del diablo, pero una vida buena, recta y santa sí que lo es. Si nuestra conciencia está limpia de ofensa para con Dios y el hombre, el diablo no tiene nada contra qué disparar. Miren, el Señor Jesús la llevaba la armadura en todo tiempo. Y repetimos la cita, Isaías 59:17. Pues la justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. Gloria a Dios. La tercera pieza de la armadura es el Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto sugiere la disposición de llevar las buenas nuevas de salvación, cumplir la gran comisión que nos fue encomendada por Jesús. Los pies del soldado necesitaban estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Pero en Cristo nuestros pies están firmes, damos pasos y ganamos terreno, vamos hacia adelante, ganamos vida para el reino de Dios. Ya sabemos, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerda, hermano, las armas que Dios nos da no son carnales. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que la fe, la oración y la obediencia a su palabra son armas eficaces, armas de todo verdadero soldado de Jesucristo. Es por ellas que se asaltan las fortalezas. Así que sigamos los hermosos pies del Salvador por los montes, por las naciones, llevando las buenas nuevas y proclamando la paz. Amén. Esto ha sido comisionado a todos sus hijos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de las que anuncian el Evangelio de Cristo. Al usar el calzado, fortalece tu espíritu y da valentía. Así que no dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Amén. Veamos ahora la cuarta pieza de la armadura de Dios que está en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo del soldado, primeramente, era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector y se sujetaba al brazo mediante correas.
Espiritualmente es un símbolo de la fe cristiana. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. Aquí la fe es la firme confianza y esperanza en el Señor y en su palabra. Cuando asaltan las dudas, la fe mira hacia el cielo y dice: creo, Señor, creo en ti. Amén. La quinta pieza es el yelmo de la salvación. Yelmo significa casco, que en los tiempos bíblicos usaban los soldados para protegerse la cabeza. Se hacían primero de cuero, luego de hierro y luego de bronce. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. En sentido figurado, el casco protege nuestra mente y debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. No permitas que el diablo ponga dudas sobre su salvación. Somos salvos por fe, por su sangre en Cristo Jesús, y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Gloria a Dios. La sexta pieza es la espada del Espíritu. Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es un arma de ataque ofensiva. Amén. Con esta arma el soldado antiguo cortaba, atravesaba al enemigo. Era una espada recta o curva con dos filos. Simbólicamente, la espada representa el juicio de Dios y también como figura de la palabra de Dios. Esto lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora es viva, es decir, constante, habla, dirige, es eficaz, es que tiene poder, es dadora de poder, es afilada, es la palabra que nos juzga y no nosotros los que juzgamos la palabra. El Señor Jesús, en su encuentro con Satanás en el desierto, 3 veces citó la palabra de Dios, los versículos apropiados que el Espíritu Santo le dio para esta ocasión. Escrito está. Así que fue mediante los repetidos golpes de espada de la palabra que Jesús se libró de la tentación del adversario en el desierto. Ahora preste atención, la oración es fundamental. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermano, es la atmósfera en la que el soldado ha de vivir y ha de respirar. Con ella le hace frente al adversario y debe ser continua. Es un hábito. No es un acto aislado cuando la necesito, no. Es siempre. También el soldado debería emplear toda clase de oración. Puede ser una oración espontánea, una oración de ruego, una oración intercesora, de confesión y humillación, de alabanza y acción de gracias, una oración en el Espíritu, en lenguas. Hermanos, el Espíritu Santo activa nuestra voluntad para orar. Usted se enfrenta a una batalla porque el diablo no quiere que oremos y nos pone obstáculos y distracciones y cansancio. Pero sabemos que no debemos orar en la carne. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe cómo dirigirnos en oración. Amén. Así que, amados hermanos, al estar siempre vestidos de la armadura de Dios, considérese victorioso en la guerra espiritual. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Poderoso Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, alabo tu poder, tu grandeza y amor para con todos tus hijos. Sabemos que hay un enemigo que acecha de día y de noche, pero tú, Señor, los guardarás de los lazos que les tienden y de las trampas del maligno.
Clamo a ti para que ellos se preparen para la guerra espiritual con la protección de toda la armadura de Dios y reconozcan, Señor, que tu gloria es su defensa. Padre, unge a tu pueblo para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañe. Señor, enséñales a usar la espada del Espíritu con efectividad para cortar las acechanzas del diablo. Señor, porque tú eres la fuente de sus victorias. Gracias, Señor. Amén. La paz de Cristo sea con todos ustedes.